Queridos hermanos y hermanas, por favor tomen asiento. El día de hoy celebramos la fiesta de Pentecostés. Pentecostés es una palabra griega que significa 50, ¿no? Es literalmente 50, ¿no? Pero ¿qué es lo que se celebra? 50 días de la Pascua, y esta fiesta ya era una fiesta judía, porque se celebraba la Pascua judía y a los 50 días se celebraba, ¿no? Los primeros frutos, es decir, se daban los primeros frutos y se le ofrecía al Señor esos primeros frutos de la tierra. Entonces, esta era una fiesta, por eso es que cuando escuchamos en el Evangelio, en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, que escuchamos que habían en la ciudad muchas personas, porque estaban celebrando esta fiesta, ¿no?, de la cosecha, y después van a hacer la fiesta para transformarse en la fiesta de las boots, pero bueno, no me acuerdo la palabra español, pero en final, pero ya saldrá. En fin, pero esta fiesta, ¿no?, ¿qué es lo que pasa? A los 50 días el Señor Jesús ha estado, resucitó, y han pasado 40 días hasta su ascensión, y ahora después, ¿no?, de 10 días más, ¿qué es lo que pasa? El Señor envía el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo envía? Lo envía, como hemos visto, ¿no?, en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Claramente Lucas nos describe qué pasó ahí. Dice que un viento fuerte, nosotros conocemos de vientos, ¿verdad? Cuando nosotros nos encerramos en nuestras casas por el huracán y empieza a golpear ese viento, ese sonido es increíble, ¿eh? Y lo peor de todo es que no termina y pasa y sigue y sigue y sigue. Y cuando pasa 1 hora y 2, dice, de la tercera uno dice, ya ahorita se sale la casa, ahorita nos vamos con la casa. Así es, ¿verdad? Así que, pero yo creo que esa clase de viento fue un viento muy, muy fuerte, ¿no? Y lenguas de fuego se posaron, ¿no?, en los apóstoles. ¿Dónde estaban? Estaban en el cenáculo, ¿no?, donde Jesús celebró la última cena, y ahí estaba también María, ¿no? María, por supuesto, ya recibió el Espíritu Santo desde el comienzo de su existencia, ¿verdad? Pero estaba ahí María y los discípulos, y al recibir el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Ellos salen afuera a predicar el Evangelio, la buena nueva, y tenemos que Pedro predica esta buena nueva y 3,000 personas van a ser, ¿no?, convertidas. Pero hay algo importante aquí, que lo que sucede, que de esta gente que están aquí, todos están escuchando el mensaje en sus lenguas nativas. Y nos dice que habían persas y muchos lugares que habían llegado, ¿verdad? Pero ellos hablaban diferente y sabían que eran galileos y estaban hablando en sus propias lenguas. Pero acá lo importante es esto. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Hubo, ¿no?, una confusión. Sacaron las lenguas, se confundieron y entonces no se podían entender ningunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque querían llegar al cielo. Aquí hay diversas lenguas, pero hay una sola fe. Es decir, ahora encontramos la unidad de Jesucristo, ¿no?, en las diferentes lenguas. Y esto es importante porque el Señor ha venido a crear ¿qué? La unidad en una sola fe. La unidad en el Espíritu del Señor. Entonces, es importante entender lo que el Espíritu Santo nos trae. Muchas veces nosotros no hablamos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recordamos el día de hoy, de Pentecostés, que es el final, ¿no?, de la Pascua, pero también es el inicio de nuestra iglesia, ¿eh? Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, porque es el que nos une en la fe de Cristo, es el que ilumina nuestro camino a través de la fe, es el que nos santifica, porque el Espíritu Santo es aquel que a través del Espíritu Santo obtenemos el perdón de los pecados. Y si no, no sé si ustedes han escuchado la absolución, ¿no? Dios Padre Todopoderoso, que reconcilió al mundo a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por el poder y la misericordia de la Iglesia te concede el perdón y la paz, ¿no? Entonces es por el poder del Espíritu Santo nosotros obtenemos la absolución de los pecados, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo, el poder de Dios, el Espíritu de Dios, el que transforma el cuerpo y la sangre, las especies del pan y vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sin el Espíritu Santo no habría sacramentos.
El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos santifica, el que nos hace uno en la iglesia, ¿no? Por eso es importante recordar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y ha venido a morar entre nosotros. ¿Y qué es lo que recibieron los apóstoles ese día? También los 7 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y estos dones son el don de la sabiduría, que nos permite ver, ¿no?, como Dios ve la vida, como Dios ve el mundo. Dios ve un mundo en donde todos nos tenemos que amar, un mundo donde todos tenemos que estar, ¿no?, sirviéndonos los unos a los otros, donde un mundo que haya justicia, un mundo que haya paz. No, tenemos el don del entendimiento. El don del entendimiento es, yo puedo saber a través de la oración, puedo discernir cuál es la voluntad de Dios para mi vida y puedo seguir ese camino para poder cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Luego tengo el don del consejo, que no es otra cosa que es la voz de la conciencia que yo tengo en mi corazón que me dice por ahí no vayas, ¿no?, que eso no está bien. Entonces, con el Espíritu Santo amplificamos esa voz de Dios en nosotros, que nos ha dicho claramente que si me aman, pues no cumplirán mi palabra y mi Padre los amará y vendremos a morar en Él, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos con nosotros cumplir la palabra del Señor? Para poder cumplirla, dice que tenemos que amarlo. ¿Y cómo tenemos que amarlo? Para amarlo, Dios nos ha dado un regalo específico, que es el don del conocimiento. Porque el don del conocimiento nos permite a nosotros conocer profundamente la naturaleza de Dios y entender el sacrificio de Jesús en la cruz, que Él murió por nuestros pecados, que Él entró en ese sufrimiento para que cada uno de nosotros pudiera tener vida. Entonces, cuando nosotros entendemos y comprendemos que Dios nos ama de una forma que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos, ¿no?, y que ha muerto por los pecados, ¿cuál es mi respuesta? Amarlo, amar a Dios. Ese regalo del Espíritu Santo, del conocimiento, nos permite amar a Dios. Y cuando nosotros amamos a Dios, estamos listos para hacer el servicio, porque nosotros no podemos servir sin amor. Tenemos que amar a Dios primero para poder empezar a servir. ¿Y por qué tenemos que servir? Porque es una de las... Cuando vemos el catecismo de la iglesia, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Claramente nos dice que es el de servir a Dios. ¿Y cómo vamos a servir a Dios si no lo amamos? ¿Y cómo vamos a servir a Dios si no lo amamos? No vamos a cumplir su palabra. Por eso es importante, este don nos permite conocer a Dios, amarlo, servirlo, y entonces el Señor vendrá y habitará en nosotros. Luego tenemos el don del miedo al Señor, pero en realidad es un don que nos permite a nosotros entender la majestad del Señor, su misericordia, su poder, su grandeza, ¿no? Y entonces nosotros a través de esto podemos hacer podemos tener las relaciones correctas con el Señor, que no es otra cosa que poner, ¿no?, y entender que Él es el Creador y que nosotros somos sus criaturas. Y después tenemos el don de la piedad, que nos permite entender la liturgia, que nos permite valorar lo que está pasando, que cada vez que celebramos, ¿no?, la liturgia, cielo y la tierra se unen porque nos unimos a ese momento en el que Jesús murió en el Gólgota y resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Entonces, esto es lo más importante. Luego tenemos el último don, que es el don de la fortaleza. Es un don que nos permite a nosotros, ¿no?, testificar nuestra fe, no tener miedo a poder decirle a otros, mira, esto es lo que me ha hecho el Señor y yo creo en Dios y entonces podemos contar nuestra historia, podemos contar lo que el Señor ha hecho, los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y tenemos la fortaleza de decirle eso no es así y defender nuestra fe. Entonces, el Espíritu Santo... Sin el Espíritu Santo no tendríamos iglesia, no tendríamos salvación. Jesús se va para entregarnos al Espíritu Santo, para que tengamos la gracia de Dios a través de los sacramentos. Y podemos orar ahora. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace posible, ¿no?, que podamos comunicarnos con el Señor. Entonces, todas estas gracias las hemos recibido a través del Espíritu Santo, que nos santifica, que nos trae la vida de la iglesia, ¿no? Y es que el Papa Juan Benedicto XVI decía claramente, es gracias al Espíritu Santo que nuestra iglesia se mantiene durante estos 2000 años. A pesar de todos los problemas que pueda tener, es la iglesia de Dios que sigue testificando la verdad de Cristo, que es el bastión de la moral
que aún estamos sosteniendo nosotros, ¿no? Y es por eso pues que esta fiesta del Espíritu Santo es una fiesta grande. Y es una fiesta grande porque entendemos nosotros que a través del Espíritu Santo el Señor quiso que se derramara su gracia a todas las naciones y que la misión de Cristo se pueda cumplir. Por eso el Señor les dijo claramente en la ascensión, vayan, ¿no? Y hagan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero les dijo, esperen para que yo les envíe el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, el poder de Cristo, ¿no? El poder del amor de Dios, el amor del Padre y el Hijo, el que hace posible que nosotros podamos salir a testificar nuestra fe y que esta iglesia siga creciendo en medio de las tribulaciones de este mundo moderno, porque nosotros no seguimos confiando en ese Dios que nos ama y en ese Dios que nos perdona, en ese Dios que vino para salvarnos, no para condenarnos, en ese Dios que quiere que nosotros hagamos una morada en Él, en ese Dios que quiere que nosotros vivamos una vida recta para que al final de nuestros días podamos estar en el cielo. Por eso nos envió el Espíritu Santo con todos sus dones, no para condenarnos, sino para ayudarnos a que podamos vivir una vida de santidad que nos abra las puertas del cielo. Por eso, queridos hermanos, el día de hoy celebremos en grande la fiesta del Espíritu Santo, porque es la tercera persona de la Trinidad, la cual nos santifica y la cual nos instruye y la cual nos da el camino. Por eso, cada vez que estemos confundidos, que no sepamos qué hacer, oremos al Espíritu Santo. Oremos al Espíritu Santo que nos da luz. Lo acabamos de cantar en la secuencia. Espíritu Santo, dame la luz, ¿no? El Espíritu Santo siempre nos guiará, siempre nos aconsejará, siempre nos guiará por el camino correcto, ¿no? Cuando nosotros estemos en una tentación, pidamos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos puede fortalecer para poder no rechazar todas las tentaciones. ¿Por qué? Porque Él es el que da la gracia santificante, ¿no? Esa gracia que nos hace santos, que nos hace poder luchar contra el mal. Esa gracia que nos hace a nosotros poder decir, ¿no?, que realmente amamos al Señor y al amar al Señor cumplimos sus mandamientos y al cumplir sus mandamientos lo glorificamos y cuando glorificamos al Señor, el Señor viene a hacer morada en nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama y nosotros, y nos ama aunque no lo hagamos, pero no puede entrar en nuestros corazones porque nosotros tenemos que preparar esa morada para el Señor. Él nos ama. Pero si nosotros no preparamos la morada, no puede entrar. Y al no poder entrar, pues no podemos ser santificados y no podemos cambiar ese corazón de piedra por un corazón que sea capaz de decir, Abba, Padre, te amo, Padre. ¿No? Entonces, regocijémonos el día de hoy en el Espíritu Santo porque es el que da la vida. Es el que da la vida, pero no solamente la vida física, es la vida, ¿no?, del Espíritu, es la vida que nosotros nos comunicamos con Dios, es la vida espiritual que nos une con el cielo y la tierra. Amén.